¿Tú crees que cuando muere un hombre poderoso, el poder se muere con él? Quédate conmigo, porque lo que te voy a contar no es una historia de gángsters con pistolas en la mano, es algo peor. Es la historia de cómo un imperio aprendió a sobrevivir sin hacer ruido, sin tiros, sin titulares, y por eso mismo se volvió más peligroso que nunca. Cuando José Miguel Batlle muere en el 2007, muchos en Nueva York pensaron que eso era el final, que se había apagado la última luz de un viejo mundo, que la bolita cubana, ese sistema clandestino que llevaba décadas imprimiendo dinero en Harlem, el Bronx y partes de Nueva Jersey, se iba a caer sola como un castillo de cartas. Pero esa idea solo la tiene la gente que nunca ha entendido cómo funciona el poder de verdad, porque Batlle no dejó un trono vacío. Dejó algo mucho más difícil de destruir. Dejó un sistema. Y los sistemas no necesitan un rostro, no necesitan aplauso, no necesitan miedo explícito. Los sistemas viven de la costumbre, del hábito, de la rutina diaria de miles de personas que hacen lo mismo una y otra vez sin preguntarse quién está arriba. Y ahí empieza el verdadero terror. La mañana después de la muerte de Batlle no hubo balaceras, no hubo ajustes de cuentas, no hubo funerales masivos ni coronas exageradas. En los barrios donde la bolita era parte del aire que se respiraba, todo siguió igual. El bolitero pasó a la misma hora. El jugador jugó el mismo número. El pago llegó cuando tenía que llegar. Y ese fue el primer mensaje. Aquí no se cayó nada. Eso es lo que mucha gente nunca entendió del Imperio Batlle. No estaba diseñado para impresionar. Estaba diseñado para durar. Mientras otros mundos criminales dependían del carisma de un jefe, de la brutalidad de un gatillero o del control de una esquina caliente, el mundo de Batlle dependía de algo más frío: la normalidad. La bolita no interrumpía la vida del barrio, se mezclaba con ella, se volvía parte de la rutina diaria, como el café por la mañana o la compra en la bodega. Y por eso, cuando Batlle muere, no hay una pelea abierta por el poder, no hay guerra. Porque pelear sería romper la regla número 1 que él dejó sin escribirla jamás. No rompas lo que funciona. El que entendió esa regla sobrevivió. El que no, simplemente dejó de existir en el sistema. Los herederos del Imperio Batlle no fueron un solo grupo ni una sola persona. Fueron capas, capas que se acomodaron en silencio, como placas tectónicas que se mueven lento. Pero cuando se acomodan, cambian el paisaje completo. Desde afuera, nada parecía distinto. Desde adentro, todo estaba perfectamente calculado. La familia directa fue la primera capa. No los veías en la calle, no los escuchabas hablar de números, no los veías recogiendo apuestas. Su rol era otro: blindar, proteger, cubrir propiedades, clubes, licencias, compañías con papeles en regla, abogados bien pagados. La familia era la cara limpia, la que podía sentarse frente a un juez o un funcionario sin levantar sospechas. La que podía decir no sabemos nada y que sonara creíble. Manos limpias, pero dinero viejo. Pero la familia no tocaba la bolita todos los días. Eso sería un error. El verdadero pulso del sistema seguía en manos de los administradores históricos, viejos operadores, gente que llevaba décadas en el engranaje, tipos que sabían exactamente quién jugaba, quién debía, quién pagaba tarde, quién estaba apretado económicamente y quién estaba empezando a hablar de más. Esa gente no necesitaba gritar, no necesitaba imponer miedo, bastaba con que dejaran de contestarte el teléfono. Y aquí es donde el asunto se pone oscuro de verdad. Porque en el mundo Batlle, el castigo casi nunca fue la violencia. El castigo era el aislamiento, que de repente nadie te diera números, que nadie te aceptara una apuesta, que el bolitero dejara de pasar por tu negocio, que los favores desaparecieran. En el barrio, eso es una sentencia silenciosa. Te quedas sin aire sin que nadie te toque un pelo. Con el tiempo, apareció la tercera capa, los nuevos discretos. No eran gángsters clásicos, no eran tipos con apodos ruidosos ni historias de cárcel. Eran empresarios locales, gerentes de clubes, figuras respetadas que hablaban el idioma de los permisos, los contratos y la contabilidad.
gente sin récord pesado, sin manchas evidentes. Su trabajo fue modernizar sin cambiar la esencia, digitalizar algunas cosas, limpiar otras, pero nunca tocar el corazón del sistema, porque el corazón del imperio, Battle, no era el dinero, era el control social. Ayudas al barrio, préstamos cuando nadie más te prestaba, apoyo en funerales, favores que no se olvidan. El sistema se presentaba como algo que estaba ahí cuando el Estado no estaba. Y eso crea una lealtad más fuerte que el miedo, crea dependencia. Y la dependencia es una cadena que no se ve, pero pesa. Por eso, después de Battle, nadie intentó volverse protagonista. Nadie quiso ser el nuevo Battle. Eso habría sido un error mortal. En este mundo, el que se destaca, cae. El que se mantiene bajo perfil, sobrevive. La consigna era clara: menos calle, más oficina, menos ruido, más control, menos visibilidad, más duración. Mientras tanto, las autoridades miraban sin ver. Sin violencia, no hay titulares. Sin drogas, no hay prioridad. Sin un jefe visible, no hay gran caso federal. Y así, el imperio siguió operando, no como una organización criminal clásica, sino como algo peor, como una costumbre aceptada, normalizada, casi invisible. Y aquí es donde te hago la pregunta incómoda. ¿Qué da más miedo? ¿Un capo que manda matar y sale en las noticias? ¿O un sistema que no necesita matar para controlar miles de vidas todos los días? Porque el primero tarde o temprano cae, el segundo se hereda. La noche después del entierro de José Miguel Battle, en ningún barrio hubo celebración, pero tampoco hubo luto verdadero. Y eso dice más de un imperio que 1000 disparos, porque cuando un sistema depende de una sola figura, su muerte deja un vacío. Aquí no. Aquí lo que hubo fue silencio operativo, un silencio calculado, de esos que no anuncian caos, sino continuidad. En Harlem, en el Bronx, en los mismos bloques, donde por décadas la bolita había sido parte del paisaje, la gente siguió haciendo lo mismo. El bolitero bajó las escaleras con su libretita. La doñita jugó el número del sueño. El tipo del colmado apuntó la apuesta detrás del mostrador. Todo normal, y esa normalidad era el mensaje más claro. El imperio no se cayó. Eso fue lo primero que entendieron los herederos. No se trataba de imponer autoridad, sino de no interrumpir la rutina. El verdadero terror del sistema Battle nunca fue el castigo físico. Fue la sensación de que no había escapatoria, porque todo estaba integrado a tu vida diaria. Si nacías en esos barrios, crecías viendo la bolita como algo tan natural como la misa del domingo o el dominó en la acera. Por eso, en vez de reuniones grandes o movimientos bruscos, lo que hubo fueron ajustes pequeños, casi invisibles. Cambios de horario, nuevos intermediarios, un bolitero que dejaba de pasar y otro que aparecía sin explicación. Nadie anunciaba nada, nadie preguntaba demasiado. En este mundo, preguntar es peligroso. Los administradores históricos fueron los primeros en moverse, no para pelear, sino para reafirmar líneas, viejos códigos, viejas lealtades, reuniones cortas, discretas, en lugares donde nadie sospecha nada, un restaurante cerrado por mantenimiento, una oficina de contabilidad, un club social con música alta para tapar conversaciones. Ahí no se hablaba de poder, se hablaba de continuidad, de porcentajes, de rutas, de quién seguía y quién ya no encajaba. Y aquí es donde entra algo bien importante. Nadie quería innovar demasiado. En el mundo Battle, la innovación era peligrosa. El sistema funcionaba porque era predecible. El jugador sabía cuánto podía ganar y cuánto podía perder. El bolitero sabía cuánto entregar. El banco sabía cuánto ajustar. Cambiar demasiado era romper la ilusión. Y romper la ilusión era matar la gallina de los huevos de oro. Mientras tanto, la familia directa se movía en otro tablero. Abogados, documentos, litigios, propiedades que cambiaban de nombre, empresas que seguían operando como si nada. Desde afuera, todo parecía legal, limpio, aburrido, y eso era perfecto. Porque lo aburrido no llama la atención de nadie. Nadie hace redadas por aburrimiento. En el barrio, sin embargo, la gente sentía algo distinto. No miedo, exactamente. Más bien una certeza incómoda. Como cuando sabes que alguien te está mirando pero no lo ves. El sistema estaba ahí, funcionando, respirando, y tú dependías de él más de lo que querías admitir, porque cuando el banco no te prestaba, la bolita sí. Cuando el Estado no llegaba, el sistema sí. Ahí es donde el terror se vuelve psicológico. No te apuntan con un arma, te apuntan con la necesidad.
Te convierten en parte del engranaje sin que te des cuenta. Y cuando intentas salir, descubres que no es tan fácil. Porque salir significa perder acceso. Y perder acceso en esos barrios es quedarte solo. Los nuevos discretos entendieron esto mejor que nadie. Tipos que no venían de la calle caliente, sino de oficinas con aire acondicionado. Gente que hablaba de flujo de caja, de riesgo, de exposición legal. Ellos no cambiaron la esencia del imperio, la refinaron. Menos efectivo visible, más intermediación, más capas entre el jugador y la cúpula, más distancia. Y eso complicó todo para las autoridades. Porque ¿a quién arrestas cuando no hay un jefe claro? ¿A quién acusas cuando nadie dispara? Nadie vende droga. Nadie aparece en cámaras con pistolas largas. El sistema Battle aprendió a volverse invisible. Y lo invisible, cuando está bien organizado, es casi imposible de destruir. En Puerto Rico decimos que el peligro no siempre hace ruido. A veces llega calladito, se sienta al lado tuyo y te ofrece ayuda. Y cuando aceptas, ya estás adentro. Eso fue lo que heredaron después de Battle. Un imperio que no necesitaba imponer terror, porque el terror ya estaba sembrado en la dependencia diaria. Y lo más inquietante es esto. Muchos de los que participaban ni siquiera se veían a sí mismos como parte de algo criminal. Para ellos era tradición, cultura, costumbre, algo que siempre estuvo ahí. Y cuando un sistema logra eso, cuando se normaliza, deja de necesitar violencia para sobrevivir. Y créeme, lo que viene después es todavía más oscuro, porque ahora vamos a entrar en cómo se castiga en un mundo donde nadie dispara, pero todos obedecen. En el mundo que heredaron después de Battle, el castigo nunca fue un balazo. Eso era viejo, ruidoso, ineficiente. El verdadero control venía de algo mucho más frío, el aislamiento. Porque en un sistema construido sobre rutina y confianza, quedarte fuera equivale a desaparecer sin morir. En los barrios donde la bolita llevaba décadas operando, todo el mundo sabía quién era quién, aunque nadie lo dijera en voz alta. El bolitero no era solo el que recogía apuestas, era el tipo que sabía quién estaba pasando hambre, quién debía renta, quién tenía un hijo preso, quién necesitaba un favor. Esa información valía más que cualquier pistola, y los herederos del imperio lo sabían. Cuando alguien rompía las reglas, no robar dinero directamente, sino cosas peores, subir cuotas sin permiso, manipular números por cuenta propia, hablar más de la cuenta. No había amenazas públicas, no había visitas nocturnas. Simplemente, un día dejaban de contestarle el teléfono, el banco ya no respondía, el bolitero ya no pasaba por su cuadra, el colmado dejaba de aceptar sus apuestas, y poco a poco, la persona se daba cuenta de que estaba sola. Ese era el castigo. Convertirte en un fantasma en un barrio donde todo se mueve por redes informales, sin acceso, sin crédito, sin respaldo, y en comunidades donde el Estado llega tarde o nunca. Eso es una sentencia lenta. No te matan el cuerpo, te matan la posición social. Los herederos entendieron algo que muchos capos nunca comprendieron. La violencia genera enemigos, el silencio genera dependencia, y la dependencia es más estable. Un tipo muerto trae preguntas, investigaciones, ruido mediático. Un tipo aislado solo trae una lección para los demás. Todo el mundo ve lo que pasó, aunque nadie lo mencione. Con el tiempo, este método creó una disciplina casi religiosa. Nadie quería ser el próximo al que se le cerraran las puertas, porque cuando eso pasaba, no había vuelta atrás, no había negociación, no había disculpa pública que arreglara nada. El sistema no perdonaba porque no necesitaba hacerlo. Mientras tanto, los administradores históricos se convirtieron en figuras casi mitológicas. No salían en fotos, no daban órdenes directas, no firmaban nada, pero todo pasaba por ellos. Sabían exactamente cuántas apuestas se movían por zona, qué números estaban calientes, qué bancos estaban ajustando demasiado. Tenían la visión completa del tablero, y aquí es donde el terror se vuelve estructural, porque el jugador común no veía a la cúpula, solo veía al bolitero, al colmado, al vecino. Pero detrás de esa fachada cotidiana había una maquinaria fría, matemática, diseñada para que la casa siempre gane. Y aún así, la gente seguía jugando, no por ignorancia, sino por necesidad, por esperanza, por costumbre. En Puerto Rico decimos, más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese refrán explica por qué el sistema sobrevivió. La bolita no prometía cambiar tu vida, prometía una posibilidad, un respiro, y eso, en barrios olvidados, es suficiente para mantener a miles de personas enganchadas sin darse cuenta.
Los nuevos discretos aprovecharon este ambiente para modernizar sin romper nada. Introdujeron intermediarios que parecían contables. Ajustaron flujos de dinero para que no se vieran picos sospechosos. Fragmentaron responsabilidades. Nadie sabía demasiado. Nadie podía traicionar lo que no entendía completo. Así se construyó una red donde cada pieza solo conocía lo justo. El bolitero no sabía quién estaba arriba. El banco no sabía quién movía el dinero final. Y la familia legal solo veía balances, propiedades, ingresos limpios. Todo separado, todo compartimentado. Un error clásico del crimen organizado es centralizar demasiado. Aquí hicieron lo contrario. Las autoridades, por su parte, chocaban contra una pared invisible. Sin violencia, sin drogas, sin cadáveres. El sistema no calificaba como prioridad. No había titulares, no había presión política. Y cuando intentaban infiltrar, se encontraban con algo peor que el miedo: la lealtad social. El barrio no hablaba porque el barrio se beneficiaba, aunque fuera mínimamente, porque cuando alguien moría, aparecía dinero para el funeral. Cuando alguien tenía un problema, aparecía un préstamo. Cuando un negocio pequeño estaba a punto de cerrar, aparecía un cliente constante. No era caridad. Era inversión social. Una inversión diseñada para comprar silencio y gratitud. Ese es el verdadero terror del imperio Battle heredado. No te oprime con fuerza bruta, te envuelve. Te hace sentir protegido mientras te usa. Te da lo justo para que no te rebeles, pero nunca lo suficiente para que seas libre. Y cuando miras alrededor, te das cuenta de que todos están en lo mismo. Todos atrapados en una red que parece normal, hasta que intentas salir. Y lo más inquietante es que muchos ni siquiera querían salir, porque salir implicaba enfrentarse a un sistema oficial que siempre les dio la espalda. Entre un Estado ausente y un imperio silencioso, eligieron al que al menos cumplía su palabra. Eso es lo que los herederos entendieron mejor que nadie. El poder real no necesita exhibirse, se ejerce en la sombra, en la rutina, en la dependencia diaria. Y mientras la gente siga despertando, trabajando, apostando, soñando con números, el sistema seguirá vivo. Hubo un momento, silencioso y casi invisible, en que los herederos del Imperio Battle entendieron algo que muy pocos sistemas criminales aceptan a tiempo. Crecer también puede ser una forma de suicidio. No fue una reunión formal ni una decisión anunciada. Fue una suma de señales. Un murmullo que empezó a recorrer oficinas discretas, clubes casi vacíos entre semana, restaurantes que solo abrían ciertas noches. El mundo estaba cambiando y el imperio, si quería sobrevivir, tenía que volverse más pequeño, pero más profundo. Ya no era Nueva York en los 70. Ya no era la ciudad donde la policía miraba para otro lado mientras la bolita corría por cada esquina latina. Ahora había cámaras, bases de datos, rastros digitales, bancos nerviosos, fiscales que ya no necesitaban cadáveres para construir casos. El silencio seguía siendo rentable, sí, pero solo si se volvía más inteligente. Los herederos lo vieron claro. La bolita no podía expandirse como antes. Cada nuevo barrio era una nueva variable. Cada nuevo bolitero era una boca que podía hablar. Cada aumento de volumen elevaba el riesgo. Así que hicieron algo contraintuitivo. Cerraron zonas, dejaron morir rutas que llevaban décadas activas. Cortaron cobradores que generaban mucho dinero, pero también mucho ruido. Prefirieron perder ingresos antes que perder invisibilidad. Ese proceso fue quirúrgico y brutal, pero sin sangre. En vez de balas, usaron excusas. El banco se mudó. Ya no es rentable. Hay mucha presión. Y así, poco a poco, la bolita se retiró de lugares donde había sido casi parte del paisaje urbano. La gente se quejó. Algunos jugadores se quedaron sin su rutina diaria. Otros buscaron alternativas. Pero el núcleo permaneció intacto, porque el Imperio Battle nunca fue sobre abarcar todo. Fue sobre controlar lo suficiente. Un error común es pensar que el poder se mide por tamaño. Ellos sabían que se mide por estabilidad. Mejor pocos barrios bien cerrados que muchos barrios a punto de explotar. En ese mismo periodo ocurrió otro cambio clave, uno que generó miedo incluso dentro del sistema: la digitalización indirecta. No hablamos de aplicaciones ni de pagos electrónicos visibles, eso habría sido suicida. Hablamos de algo más sutil: uso de intermediarios legales, movimientos fraccionados, negocios que parecían aburridos, lavanderías, estacionamientos, bodegas con flujo constante. Todo diseñado para que el dinero de la bolita se mezclara con ingresos reales hasta volverse indistinguible.
El terror aquí no venía de la violencia, sino de la precisión. Cada dólar tenía que parecer cansado, usado, cotidiano. Nada de picos, nada de exceso. El imperio dejó de soñar con ser grande y empezó a obsesionarse con no llamar la atención jamás. Y eso implicó otra decisión difícil: sacrificar lealtades antiguas. Algunos boliteros históricos, tipos que llevaban 30 años en el sistema, fueron apartados. No porque robaran, no porque hablaran, sino porque ya no se adaptaban, porque seguían pensando como en los 80, porque confiaban demasiado en la costumbre. En este nuevo mundo, la costumbre era un riesgo. En Puerto Rico decimos: el que no se mueve, se queda atrás. Eso fue exactamente lo que pasó. El imperio no tuvo piedad con la nostalgia. No importaba cuántos años llevaras, sino cuán útil eras para el futuro. Y el futuro exigía frialdad. Mientras tanto, la familia legal, los herederos visibles, jugaba su papel a la perfección. Demandas, litigios, propiedades, todo en regla. Algunos incluso se presentaban como víctimas de la historia, cargando con un apellido pesado, pero intentando rehacer su vida. Esa narrativa era oro, porque mientras más legales parecían, más lejos quedaba la sombra de la bolita. Pero aquí viene la parte más inquietante. Aunque el sistema se encogió, el control psicológico no desapareció. Al contrario, se volvió más intenso. Menos jugadores, sí, pero jugadores más dependientes, más viejos, más fieles. Personas para quienes la bolita no era un vicio ocasional, sino una estructura emocional. Gente que organizaba su día alrededor de un número, de un sueño, de una corazonada. El terror no estaba en perder dinero, estaba en perder la ilusión. Porque cuando el sistema se retiraba de una zona, no solo se llevaba apuestas, se llevaba rutina, comunidad, sentido, y eso dejaba un vacío que nadie más llenaba. Ni el Estado, ni el mercado formal. Nadie. Ese vacío era una advertencia silenciosa. Sin nosotros no hay nada. Y aunque nadie lo decía, todos lo entendían. Hubo intentos de replicar la bolita por fuera del sistema Battle. Pequeños grupos que quisieron aprovechar los huecos, cobradores independientes, bancos improvisados, y todos terminaron igual. No con balazos, sino con fracaso. Porque sin la red social, sin la protección invisible, sin la logística afinada durante décadas, el negocio se desmoronaba solo. Ahí estaba el verdadero poder del imperio. No era la bolita en sí, sino todo lo que la rodeaba. La confianza, el miedo a perderla, la costumbre, el silencio colectivo. Eso no se copia, eso se construye durante generaciones. Para las autoridades, el panorama era desesperante. Sabían que algo seguía funcionando. Lo veían en patrones de dinero, en rumores, en informes vagos. Pero no podían señalar a nadie. No había un battle nuevo, no había un capo, no había una cabeza que cortar. Solo un sistema que respiraba lento, casi invisible. Y cuando no puedes señalar al enemigo, el miedo cambia de forma. Ya no es cómo lo detenemos, sino y si nunca se fue. Porque eso implica algo mucho peor, que el sistema aprendió, que evolucionó, que entendió las reglas del siglo XXI mejor que muchos gobiernos. En ese punto, el imperio ya no necesitaba crecer, solo necesitaba esperar. Esperar a que pasaran los ciclos políticos, esperar a que las prioridades cambiaran, esperar a que nuevas crisis desviaran la atención, y mientras tanto, seguir cobrando poco a poco, sin prisa. Ese fue el momento en que el terror dejó de ser externo y se volvió interno, porque los herederos entendieron que el mayor riesgo ya no venía de la policía ni de fiscales federales, venía de adentro, de la tentación de querer más, de romper el equilibrio, de olvidar la lección más importante que Battle dejó sin escribirla nunca. El imperio que sobrevive no es el que conquista, sino el que se adapta al miedo de su tiempo. Hay una verdad incómoda que los herederos del imperio Battle aprendieron tarde, casi a la fuerza. El silencio también se desgasta. No hace ruido, no deja cadáveres, no provoca titulares, pero con los años empieza a crujir como una viga vieja. Y ese crujido no viene de afuera, viene de adentro, de la gente, de las generaciones nuevas, de los barrios que ya no son los mismos, de un mundo donde incluso lo invisible deja huellas. Porque el problema ya no era la policía, tampoco los fiscales federales. El problema empezó cuando los barrios cambiaron de piel. Donde antes había familias que llevaban décadas viviendo en el mismo edificio, ahora había inquilinos temporales. Donde antes el bolitero conocía a cada jugador por su nombre, ahora había gente que no hablaba con nadie, que pagaba renta por aplicaciones,
que compraba todo por internet y que no entendía por qué alguien apostaría a un número soñado. La bolita siempre fue rutina, y cuando la rutina se rompe, el sistema tiembla. En Harlem, en el Bronx, en ciertos puntos de New Jersey, empezó a pasar algo que nadie había planeado. La clientela envejecía. Los jugadores fieles eran cada vez más viejos. Gente que había crecido con el sistema, que confiaba, que entendía los códigos. Pero sus hijos ya no jugaban. Sus nietos ni siquiera sabían qué era la bolita. Para ellos, el azar estaba en otro lado. En apps, en criptomonedas, en apuestas deportivas legales, en juegos online que no requerían mirar a nadie a la cara. Eso fue un golpe silencioso, no inmediato, pero constante. Menos apuestas diarias, menos volumen, menos necesidad de cobradores, y aunque el imperio nunca dependió del crecimiento infinito, sí dependía de la continuidad cultural. Y esa continuidad empezó a erosionarse. Los herederos lo vieron venir, lo discutieron en voz baja, no como una crisis, sino como una realidad inevitable. La pregunta ya no era cómo expandirse, sino cómo envejecer sin morir. Y ahí surgieron tensiones internas que nunca salieron a la luz pública, pero que marcaron el rumbo del sistema. Algunos administradores históricos querían resistir, mantener todo como estaba, apostar a que la tradición sobreviviría. La bolita nunca muere, decían. Otros, más fríos, más jóvenes, entendían que no se trataba de morir o vivir, sino de mutar. Y mutar implicaba riesgos. Aquí entra una de las partes más oscuras del legado Battle, el miedo a cambiar demasiado, porque cambiar implicaba visibilidad. Y visibilidad era veneno. Se habló de modernizar la bolita, de adaptarla, de hacerla más conveniente, pero cada idea chocaba con la misma pared. Cualquier paso hacia lo digital dejaba rastro. Cualquier automatización creaba evidencia. Cualquier intento de atraer nuevas generaciones abría puertas que tal vez no se podrían cerrar. Así que el sistema eligió el camino más conservador y al mismo tiempo más cruel, dejar que se achicara solo. No empujar, no forzar, no reclutar nuevos jugadores activamente, simplemente mantener a los que quedaban, cuidar a los fieles y aceptar que el imperio ya no iba a ser lo que fue. Eso, para muchos, fue el verdadero terror, porque el miedo no era perder dinero, el dinero seguía entrando, menos, sí, pero constante. El miedo era perder sentido, convertirse en un sistema que sobrevive por inercia, no por convicción. Y cuando un sistema criminal pierde convicción interna, se vuelve frágil, no porque alguien lo ataque, sino porque ya nadie está dispuesto a arriesgarse por él. En Puerto Rico diríamos que empezó a enfriarse, y cuando algo se enfría, deja de moverse. A eso se sumó otro factor que nadie podía controlar: la presión legal diferida, no una redada, no un caso grande, sino pequeñas molestias constantes, auditoría, revisiones administrativas, multas, cambios regulatorios, todo legal, todo aburrido, todo perfectamente diseñado para cansar. Los herederos entendieron el mensaje. No los iban a tumbar de un golpe, los iban a desgastar, a obligarlos a gastar dinero en abogados, a perder tiempo, a vivir siempre un paso atrás. Y aquí ocurrió algo que casi nadie vio venir. Algunos de los nuevos discretos, esos administradores sin historial criminal pesado, empezaron a cuestionar el costo-beneficio, no desde la moral, sino desde el cálculo frío. ¿Vale la pena seguir?, se preguntaban. ¿Para qué arriesgar lo que ya tenemos? Ese pensamiento era peligroso, porque el Imperio Battle siempre se sostuvo sobre una idea simple: esto funciona porque todos creen que funciona. El día que los operadores empiezan a dudar, el sistema pierde cohesión. No hubo traiciones abiertas, no hubo soplones clásicos, hubo algo peor: retiros silenciosos, gente que simplemente se fue, vendió su parte, cerró negocio, se mudó, cambió de vida, sin drama, sin ruido, sin despedidas. Eso dejó huecos, y esos huecos no siempre se llenaron. Mientras tanto, en los barrios, la percepción también cambiaba. La bolita ya no era vista como un pilar comunitario. Para muchos jóvenes era algo viejo, casi folclórico, una historia que contaban los abuelos. Y un sistema que no logra renovarse culturalmente está condenado a convertirse en recuerdo, no en amenaza. Pero aquí viene la paradoja que da miedo. Aunque el imperio se debilitaba, seguía siendo intocable. Nadie lo tumbaba, nadie lo desmantelaba. Simplemente se iba apagando lentamente, como una luz que queda prendida en una habitación vacía. Y eso plantea una pregunta incómoda para cualquiera que mire este fenómeno desde afuera. ¿Qué es peor?
un imperio criminal violento que cae con estruendo, o uno silencioso que se diluye sin que nadie pueda decir exactamente cuándo terminó. Porque mientras el sistema seguía activo, aunque fuera a menor escala, seguía enviando un mensaje poderoso. Se puede construir algo ilegal que dure más que sus fundadores, que atraviese generaciones, que sobreviva a cambios políticos, sociales y tecnológicos, aunque termine encogiéndose. Ese mensaje es peligroso, no por lo que invita a hacer, sino por lo que demuestra. Y en ese punto, el terror ya no estaba en la figura de Battle, ni en sus herederos, ni siquiera en la bolita misma. El terror estaba en la evidencia de que el Estado nunca logró erradicar el sistema, solo esperar a que el tiempo hiciera su trabajo. Pero el tiempo no siempre juega a favor de la justicia. A veces juega a favor del olvido. Y el olvido es el terreno más fértil para que las historias se repitan, con otros nombres, con otras formas, con otros juegos inofensivos que vuelven a prometer esperanza diaria a cambio de monedas pequeñas.